Hoy se sabe que el espacio es para Bereshit. ¿Por qué? Porque Parashá Bereshit deja pues una infinidad de dudas, de preguntas, de temas que valen la pena que aclararlos. Entonces, sin más preámbulo y en el tiempo que tenemos, quiero dejar abierto este espacio con una salvedad. Este es su servidor, que el Señor ha permitido estar aquí en este tiempo, en cada Bedibar Tabam, en los espacios de estudio de Torah. Yo no sé todas las respuestas. Sería irresponsable decir que lo sé. Si hay un tema que de repente no sé, voy a decirle, no sé, estudiémoslo, investiguémoslo. Por eso, de hecho, cuando tocan este tipo de parashot, llega uno como armado de libros, porque hay una cantidad de cosas que nos preguntamos, como un dato curioso. En la Torá, en la parashá de hoy, hay una letra más pequeña de otras en una parte en donde el capítulo 2 la segunda línea dice Bejibaram. Y ese Bejibaram, la Hei sale más pequeña. Entonces uno dice, ¿por qué la Hei sale más pequeña? ¿Por qué la escriben más pequeña? Una letra está escrita más pequeña. Y entonces uno dice, ¿por qué? Y empieza a estudiar y ahí tiene que mirar libros, tiene que mirar qué han dicho los rabinos y se encuentra detalles en donde hay letras que son más pequeñas en la Torah, que esta tiene una característica que es como resaltar algo particular que es B, que es la preposición cuando y ese Hibaram, esa Hei alude a Hashem. Hibaram es que Hashem los creó a los cielos y está ligado con las mismas letras de Abraham. Ahí están las mismas letras de Abraham en Hibaram. Entonces dice que esa creación que hizo Hashem de los cielos y todo está ligada también con Abraham, que sobre él también hay una promesa, acuérdense de las estrellas del cielo, porque está diciendo que cuando fue creado los cielos. Y a quién Hashem sacó, dice que lo sacó y no se sabe a dónde lo sacó. De ahí los rabinos también interpretan y dicen que lo sacó, Mihut Salamahan es que lo sacó de del globo terráqueo, lo sacó de su contexto, de su realidad, de ser un hombre que se sentía anciano, que no tenía descendencia, y lo sacó de todo esto para que viera toda su descendencia en las estrellas, y le dijo, así como ves las estrellas, será tu descendencia. Entonces está ligado a Abraham con este relato y por eso son detalles que uno encuentra en los libros. No es la explicación única, pero hay variables y diferentes líneas. Lo mismo que va a pasar con lo que yo les decía de el tema de qué le dijo Caín a Hebel. Dice, y le dijo Caín a Hebel y no dice nada. Entonces tal rabino dice tal cosa, tal rabino dice tal otra. Lo bonito es saber todas esas líneas y tú tomar tu postura y decir, oiga, me gusta esta línea. O llegar a tener uno el nivel de decir, esto significa es tal cosa. Y así era que llegaba Yeshua a hablar, que dentro del judaísmo es muy habitual que aborde los temas como yo les estoy diciendo. Si hay algo que no sé, si hay algo, toca es leer y mirar qué dice la tradición, qué dicen los escritos. Y es muy usual dentro del judaísmo ese manejo. Entonces siempre se habla, Rabí fulano dijo en nombre de Rabí Sutano, y Rabí tal, Rabí. Con Yeshua no vamos a tener este esquema. Yeshua no va a citar fuentes cuando habla. Él no va a decir Rabí fulano dijo o como dice tal cosa, no, él iba hablando. ¿Y cuál era la pregunta constante que le hacían? Era, ¿quién te dio esa autoridad? O sea, por qué él habla como quien tiene autoridad? Porque los rabinos cuando llegaban a un rango de mucha autoridad ya no citaban fuentes, sino daban postulados. Eso es lo mismo en la academia. En la academia a ti te exigen y te exigen y te exigen citar fuentes, citar quién dijo eso, de dónde está sacando eso, o sea, hacer un ejercicio. Pero cuando ya son los máster, pues ellos no están citando, ellos son los que están dando su postulado, que es el que van a citar algunos. Ese es el esquema de manejo. Entonces, con esa introducción, Daniel, creo que de pronto tenías entonces una pregunta, un comentario. Gracias. Cuando tú haces referencia a que el Señor sacó Jutzá a Abraham y que le mostró las estrellas y que su descendencia iba a ser como las estrellas, en la Parashat Sabín se dice que cuando el Señor le mostró a Abraham las estrellas, hacía era alusión específicamente a los hijos espirituales que iba a tener Abraham distinta a través de todo el tema. Entonces digamos que nosotros como hijos espirituales estamos ahí. Así es, de hecho estamos al punto de entender algo hermoso y es que eso no es algo de Carl Sagan, eso no es algo no, dentro de nuestra composición humana somos polvo de estrellas, ¿sí? Es decir, y de hecho eso es un tema, canción y de todo eso, pero eso surge es
de una realidad que hay en nuestra composición anatómica y dentro de cómo se crearon o cómo se dio origen a los planetas, etcétera. Y dentro de todo eso hay una realidad en donde nosotros tenemos un Mazal, un símbolo, una estrella. Es el representativo porque si el Señor le mostró toda su descendencia y estamos ahí incluidos, en algún lado tenemos que estar arriba en el cielo, en esas estrellas que cuentan la historia de la humanidad. Entonces eso es algo bonito, por eso el Mashiach, quien es un elemento, digámoslo, fundamental en el proceso histórico, tiene un Mazal, una estrella, un símbolo muy importante, que es visual, que por eso los sabios dicen, hemos visto su estrella. Es decir, ya es el tiempo, se ha dado el tiempo en donde se está anunciando que él viene a nacer. Entonces eso es algo interesante de entender, de kasherizar. ¿Qué es kasherizar? El término kasher es limpiar, es purificar, es decir, es coger todo lo que se ha ensuciado, trastocado de paganismo. Créame que en todo lugar en donde hay obra de Hashem, Hasatán ha querido imitar. Hasatán ha querido hacer modelos similares. El maligno desea copiarse. Entonces, si tenemos una parashá en nuestro nacimiento, hay catastral, si hay símbolos mazalim que las estrellas tenían en los tiempos, está todo el tema del horóscopo. Entonces, pero no porque eso se haya dado en esa línea, digámoslo, de interpretación, quiere decir que todo eso sea malo, no, sino que surgió de algo positivo que hay que buscar, pero es con mucho cuidado. Por eso uno siempre debe hacerlo bajo una guía, bajo una dirección de alguien que le pueda a uno enseñar, porque si no uno puede terminar confundido o haciéndose daño. Francisco. Gracias. Esta mañana tú mencionabas algo bien interesante que me dejó pensando. Los mensajes encriptados en la Torá. De esto se ha escrito muchísimo. Hay incluso un libro que produjo una detención de un periodista después de los ataques del 11 de septiembre, porque había un mensaje que estaba en esa obra que se llama El Código de la Biblia, de Código Secreto de, gracias, Michael Drosnin. Entonces, el tema es, hoy por hoy, ¿hay alguna posición oficial de parte de Yahvé con respecto a algún mensaje encriptado que hable de Mashiach directamente? ¿Algo en particular que pudieras compartirnos? Bien. Gracias por la pregunta. Sí hay, digamos, la Torá, dice la tradición, Shiv'im Panim, Yesh la Torá, 70 caras tiene la Torá. Y esas 70 caras alude a que puede llegar a haber hasta 70 interpretaciones de la Torá, 70 interpretaciones diferentes. Y dentro de esas, dentro de la Torá, al entender que la Torá no tiene ni capítulos ni versículos, sino que tiene, o fue dictada casi que como un código, un códice, en donde no hay elementos diferenciadores, en donde no hay vocales, pues eso termina también convirtiéndose casi que en una sopa de letras, por decirlo así. Y la Torá entonces se han encontrado mensajes o lecturas que matemáticamente, siendo, digámoslo, exactos, tienen una secuencia matemática y una lógica que dan palabras, dan frases y dan alusión cosas como la que vimos hoy de Israel, que son mensajes codificados. Ahora, en cualquier libro de determinada magnitud, por ejemplo, en Moby Dick, han encontrado cuestiones codificadas, pero son mínimas y son muy esporádicas. ¿Por qué? Porque al ser un libro tan largo, pues puede permitírsele esa variabilidad de que pueda llegar a formarse alguna palabra cada tantos números, caracteres, tantas palabras y formar algo. Pero eso no se había logrado establecer sino hasta cuando se creó la computadora y se logró meter eso dentro de una gran matriz. Y dentro de esa matriz, al ser considerada como una matriz, se pueden hacer entonces todos los elementos de cálculos que lleguen a permitir mensajes. ¿Qué se encuentra al respecto de eso? Al respecto de eso vamos a tener algo interesante, y es que primero, y como el mismo Michael Drosnin, escritor del Código Secreto de la Biblia, y como los mismos cabalistas y todos los que se dedican a este estudio profundo de la Escritura, dice, esto no es con el propósito de averiguar el futuro, ni de averiguar cosas, porque no tenemos los elementos para meterlos en la matriz. Porque la matriz yo ya tengo que saber con qué la voy a alimentar. Entonces, si yo quiero encontrar algo del 11 de septiembre, entonces tengo que meterle los nombres de los pilotos, o tengo que meterle a la matriz la fecha, el lugar, todo eso. ¿Uno cómo hace para meter toda esa información si no es porque ya ha pasado el suceso? ¿Sí? Entonces, previamente es muy difícil. Ha habido algunos que le han atinado. ¿Por qué? Porque
sienten que el acontecimiento puede ser particular y cruzan la matriz y se dan cuenta de algunas cosas. Y ya luego de que se ve la realidad, le meten más y salen más datos. ¿Cuál es el más famoso de ese? El asesinato de Yitzhak Rabin. El asesinato de Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, hace no sé ya cuántos años atrás fue asesinado, 93. Encontraron en el código toda la secuencia y todo que iba a ser asesinado. Es decir, pusieron Rabin, pusieron asesinato porque había amenazas. Y encontraron. Entonces le dicen, mire, hay un código en la Torá que dice que va a ser asesinado. Igual eso se hace el mensaje, intentan llegar, no hacen caso, lo matan. El asesino, después entonces que lo capturan, ponen su nombre porque no sabían quién lo iba a matar. Y cuando ponen el nombre del asesino en la matriz, sale también codificado en el lugar, digámoslo, cercano al texto. Entonces sobre eso, indudablemente, hay una postura del pastor también. Cuando nosotros vimos todo este material hace muchísimos años, de hecho hay un video del código secreto de la Biblia, hay unos hermosos, por ejemplo, Bereshit. Bereshit termina en la letra Taf. Bereshit. Si usted cuenta 50 letras exactas, va a llegar a la Baf. 50 letras exactas, va a llegar a la Resh. 50 letras exactas, va a llegar a la Hei. ¿Qué palabra se forma? Taf, la Baf, la Resh y la Hei. Así se escribe Torah. Torah. Hicieron la prueba en Éxodo. Shemot termina en Taf. Igual, 50 letras después de la Taf, la Baf, 50 después de la Baf encontraron la Resh, 50 letras después encontraron la Hei, Torah. Se dijeron, wow, increíble. Probaron en Levítico, no encontraron nada. Probaron en Números y lo encontraron, pero a la inversa. Encontraron primero la Hei, luego la Resh, luego la Baf, luego la Taf. Entonces decían, ve, aquí está Torah, pero en el sentido contrario, y en Devarim de la misma manera. Entonces era como un espejo, Génesis y Éxodo, Torah hacia este lado, y Números y Deuteronomio hacia el otro costado. Entonces todo apuntaba a Levítico, y los rabinos empezaron a estudiar Levítico, meter en el código, y en Vayikra, desde la Yud de Vayikra, cada 7 letras está el nombre sagrado, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces dijeron, esto es un códice increíble, un mensaje muy hermoso. Está también en el código secreto de la Biblia, en donde está apuntando de lado y lado al eje temático de la Torá en Levítico, que apunta a Hashem, la Torá, la instrucción. Entonces son elementos pedagógicos, son elementos, y ahí va la respuesta, son elementos de reafirmar algo que no es para entrar en un misticismo, en un venga a ver qué palabras meto yo ahí, cómo hago yo ahí para ver que si me gano el baloto o qué, sino es para reafirmar la historia y darnos cuenta que en la Torá indudablemente hay mensajes. Se dice que delante del trono de Hashem se van a abrir diferentes libros. Ahora, más que hayan diferentes libros, lo que se considera es que es la Torá misma, que en ella también es el Sefer Haim. Entonces, en ese libro de la Torá están encriptados nuestros nombres y serán los nombres que veremos si están en el libro de la vida y demás. Entonces, todo es un mensaje en alusión a ellos. Sobre Yeshua se han encontrado muchísimos, muchísimos. Y sobre todo, por ejemplo, en Isaías 53, pueden buscar código secreto, Yeshua, Isaías 53, y marca todo. Cuando yo digo marca es como en un crucigrama, como si es un crucigrama, no, una sopa de letras. Una sopa de letras cuando ustedes ven que una palabra por encima está cruzando otra, y luego porque ponen dentro de la matriz todas las que componen ese texto, y en ese encuentran de una manera sistemática todas las referencias, como quien en una sopa de letras encuentra Yeshua, encuentra sacrificio, encuentra sacerdotes, encuentra todos estos elementos en eso. Entonces es algo muy interesante. Esto dentro de la Torah está en un nivel de interpretación muy, digámoslo ya, el último nivel de la interpretación, que es el Sod, o que está ligado con la gematría. Se conoce eso en hebreo, gematría, que es el contar las letras para ver los mensajes que da. Y de esto hay muchos muy bonitos, muy enriquecedores, que aún hasta en la Brija ya existen. Por eso cuando Mateo presenta la genealogía de Yeshua, dice 14 generaciones hay de tal a tal, 14 de tal a tal, 14, y no es que haya 14, es que en el número 14 hay una gematría fundamental del rey David. David en hebreo es 14, Dalet, Baf, Dalet suma 14. Y eso está ligado entonces con aquel que se iba a ser el hijo de David. Y eso está ligado con la gematría, con el número de Manu. La palabra Manu en hebreo, Yad, es Yud y Dalet. ¿Suma cuánto?
14. Entonces, la mano poderosa de Hashem, el descendiente de David, están siendo narrado y presentado por un judío para judíos que conocen el contexto de los números y de lo que hay allí. Para cerrar el tema, el famoso Isaac Newton, la ley de la gravedad y todos sus estudios, fueron subastados hace no muchos años, toda su biblioteca, pero se subastó de una manera particular y era una biblioteca sellada, cerrada, o sea, no podían ver los que iban a pujar en la subasta qué compraban. Y compraban el paquete que era la biblioteca de Isaac Newton. Se hizo la puja, millones, ganó determinada universidad en Estados Unidos, cuando la abren, por eso hicieron la puja sellada, el 90% de todos sus esfuerzos no era en alusión a todo tema científico ni nada, sino era en matrices y demás para decodificar códigos de la Torá. Y lo donó, pues la universidad se sintió medio estafada y donó eso parte a museos, Israel y demás, de estudios de Isaac Newton, pues judío, tratando de descifrar el código que había allí en la Torá, de hacer modelos matemáticos para calcular las letras, que en su época pues no había computadoras, por eso los escribas eran buscando allí los mensajes y demás. Gracias, Dudu. Y para rematar, ponerse a estudiar todo eso implica, uno, conocer el hebreo, pero hebreo bíblico a profundidad. Dos, estar metido en Kabbalah, estudiar Kabbalah. Bueno, ir mucho más allá de lo normal. Entonces a uno le da risa cuando escucha que es que Madonna está estudiando Kabbalah, que Shakira, pobrecita, pues, ¿cómo es? Huaca. No, ¿cuál Kabbalah va a estudiar a la muchacha? Pues, a duras penas medio habla español. Entonces, eso de estudiar Kabbalah no es para todo el mundo. Dicen, no me consta, que un rabino después de los 50 años que ha terminado ya está apto para estudiar Kabbalah. ¿Sí? Y aquí tenemos pues a las Shakiras y demás. Bueno, de Shakira no sé, de Madonna sí, y se habla de un tema comercial netamente que se ha convertido como en una alternativa, y en eso nosotros somos muy celosos. Y sí hay un tema kosher de Kabbalah, sí hay unos temas interesantes de estudiar. Mucha de la explicación que hace el rabino Yitzhak Shapira en su libro está apoyada en esquemas de gematría, cabalísticos, místicos en relación a Yeshua. Entonces todo esto es importante, no acercarnos, dejarnos sorprender, ver que hay todo un universo de cosas por aprender y por disfrutar, y sí darnos cuenta de que hay mensajes muy especiales. De Yeshua yo tengo por ahí algunos, luego en algún momento entonces compartiremos y los podremos socializar, de mensajes bonitos de Yeshua, de Shabbat, que son muy clásicos en el judaísmo y se saben que está ahí encriptado y que es un mensaje como que está detrás de quien está dando ese mensaje. Creo que había otro comentario, otra pregunta. Sí, ya es, digamos, esa parte de lo que estamos hablando, ¿sí? Y es cuando en la explicación que esta mañana que hablaba sobre las generaciones que hubo posteriores a Noé, que hablabas de los prediluvianos, que eran personas que habían estado en la época del diluvio, ¿sí? Y que eran bueno, que tú utilizaste coetáneos, o sea, los contemporáneos. Sí, es decir, bueno, tengo esa duda al respecto de eso. ¿Cómo era que ellos eran realmente que consultaban? Que tú dijiste que los había consultado Abraham, Isaac, Jacob, porque pues obviamente eran personas que habían vivido en la generación que el Señor tuvo que exterminar, porque se había corrompido, porque ya digamos tenía demasiado pecado cuando el Señor se dijo, me arrepiento de haber creado al ser humano, ¿sí? Entonces, esa es una duda de cómo era exactamente que ellos los consultaban y para qué, o qué visión tenían ellos de la realidad que se vivió en ese momento, de que ya el pecado era tan grande que Dios tuvo que acabar con la raza humana. Y la otra pregunta, Dudu, es al respecto, después de eso hablaste sobre
la maldad humana en el capítulo 6, cuando dice que los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron la hermosura, vieron hermosa, no, perdóneme. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque es más que un simple mortal. Por eso vivirán solamente 120 años, que los limitó a 120 años. Y dice, literalmente dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Entonces, exactamente quiero las explicaciones de que si los hijos de Dios eran ángeles o eran quienes, porque se unieron con las hijas de los hombres, ¿sí? Ahí tengo la duda para que nos hagas claridad. Gracias, Raulito. Sí, esa es una constante. Es decir, ya para Parashá Bereshit uno viene preparado para la edad del universo, los dinosaurios, los hijos de Elohim, con quién se casó Caín, es decir, de dónde surgieron. Y son preguntas muy, muy básicas en el sentido en que es lo habitual que le resalta a uno pues, a la claridad del texto, decir qué pasó acá. Y hay muchas interpretaciones al respecto o posturas que ha tomado el pueblo de Israel. En cuanto a lo primero que mencionabas es, si uno los ve como personajes particulares, divididos en su historia, uno nunca pensaría que un Abraham o un Isaac, un Jacob, acudieran a Noé a preguntarle cosas. Pero dentro de la tradición hebrea se sabe que hay una tradición por heredar y transmitir, y sobre todo hay un caso puntual en donde se habla de Shem, de Eber, y se habla dentro de la tradición judía de una yeshiva, es decir, de un lugar de estudio, y se habla que era Shem. ¿Y quién era ese Shem? El hijo de Noé, de Noah, en donde él va a recibir toda esa herencia desde Adán, es decir, él conoció el mundo previo a y ahora vivía en el mundo posterior a. Entonces, dentro de la tradición, y aquí es en donde es fundamental aprender algo importante, y es el resumen de la siguiente manera. La Torá que nosotros tenemos, de la que hoy hablaba, de esas 304.805 letras, permítanlo entender como los apuntes de la clase, es decir, lo que se escribió. Son los apuntes de la clase. Ahora, cuando usted asiste a una clase, a menos que usted sea el escriba o esté en un juzgado, ¿sí?, que tiene que escribir todo lo que se diga, usted toma lo que considera relevante y lo que para usted cobra una importancia, que es lo que debe estar escrito. Si usted por alguna circunstancia, que seguro a todos nos pasó, dejamos de asistir por alguna circunstancia ese día a la clase y le dijeron adelántese con los apuntes de su compañero, usted cogió esos apuntes y usted digo, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que anotó? No entiendo nada. No entiendo nada, porque es estudiar con el pensamiento de otro, con lo que a otro le parece relevante anotar, que de pronto usted no hubiera anotado, o usted lo hubiera anotado de otra manera. Este ejemplo yo lo vi de un rabino y no me canso de ponerlo. La Torá son los apuntes de la clase, y el pueblo de Israel, el pueblo judío, en su tradición ha estado en la clase en vivo y en directo. Y nosotros nos hemos acercado solo a los apuntes. Y por eso ha habido tanta circunstancia de malinterpretaciones de esos apuntes, porque no estuvimos en la clase. Ahora, como no estuvimos en la clase, lo que hay que hacer es tratar de estar en la clase, aprender de qué fue lo que se dijo en la clase, de ver si la clase está grabada en audio, empezar a oírla. Y a lo que estoy yo aludiendo acá es que ese concepto de la clase hablada versus la clase escrita se llama tradición oral, se llama Torah oral. Dentro del judaísmo se considera y se piensa que es tan importante o casi que igual de importante a la Torah escrita. Nosotros ahí ya empezamos a tener algunas diferencias porque consideramos que lo que está escrito no puede contradecir a lo que no está escrito, y que dentro de lo que se quiere presentar como que es Torah oral o tradición, pues eso en algún momento tuvo que escribirse, porque o si no se perdía, y en el momento en que eso se escribió también se imprimió y se puso mucho de la interpretación de quienes lo escribieron y cómo lo escribieron en su momento, porque es como quien dice, pase la grabación de la clase
por escrito, y ahí ellos empezaron también a ajustar muchas cosas. Esto de lo que les estoy hablando, mis amados, se llama Talmud, que es la tradición oral del pueblo de Israel que se escribió, y sobre eso hicieron comentarios. Ahora, hay muchas cosas que no solo están en el Talmud, están en diferentes elementos de la tradición del pueblo de Israel que nos van a enriquecer el entendimiento y la explicación de ello, y ahí es en donde será necesario entonces uno acercarse con cuidado a la explicación, a la interpretación, porque ahí es en donde hay una gran riqueza. Entonces, dentro de la tradición judía, dentro de lo que ya existe en sus libros, en sus escritos, en sus interpretaciones, ellos ya han contestado estas preguntas que tenemos, y ahí es en donde uno tiene que empezar entonces a buscar material, a ver qué es lo que dicen, qué interpretaciones hay. ¿Por qué se dice que consultaban a esto o a lo otro? Porque en la tradición se habla de que Shem llegó a ser un personaje fundamental, en donde él llegó a recibir, esto lo dice tradición oral, no lo puedo yo mostrarlo con la Biblia, a ser el rey de una ciudad llamada Salem, y recibió el título de Malquitzedek, rey de Salem. ¿Quién se creía que era ese Malquitzedek? Shem, el hijo de Noaj, y a él Abraham va a llevarle los diezmos. ¿Sí? Entonces, también esta es otra explicación que me encanta y hermosa. Los diezmos están aún por fuera del esquema de la ley, porque el maaser, el concepto del maaser lo vemos desde Abraham, en donde él dice que fue a llevarle el diezmo a Malquitzedek, rey de Salem. ¿Por qué? Dentro del concepto hebreo siempre se ha tenido claro que a quien se le da el diezmo, a quien se le da el maaser, a quien se mantiene, es a quien enseña Torah, es a quien tiene servicio de Hashem, y hay que mantenerlo porque se dedica a eso, como los levitas y los sacerdotes. Decía, ellos no tendrán parte, no tendrán, y de ahí yo soy mi porción, denles que ellos de eso van a vivir. Entonces, de ahí se dice que Malquitzedek era ese Shem del que estamos hablando, y que Abraham acudía a él, daba sus diezmos, era porque indudablemente no solo era el rey de Salem, sino que le enseñaba Torah, es decir, era quien le enseñó a Abraham que hay un Dios creador del universo, y en esa enseñanza Abraham va a tener entonces revelación de Dios, y va a ser, digámoslo, el privilegiado de que él tenga, en un contexto totalmente ya politeísta y de deidades y de paganismo, el reto de decir, no, hay un Dios y yo quiero buscarlo y quiero seguirlo. Y existen cantidad de relatos, de cuentos. Hay uno muy famoso, apoyado en el libro de Josué, que dice, de allá Hashem trajo a nuestros antepasados, a Abraham, a su padre Tera, que eran hacedores de ídolos, dice el libro de Josué. Como eso dice Josué, que ellos eran hacedores de ídolos, hay un midrash, que es un relato, un agádico, un cuento, una parábola, en donde hablan de Abraham con su papá, que el papá tenía ídolos y le vino a dejar una ofrenda, y Abraham estaba cuidándole ahí el puesto de idolatría, y entonces cogió un mazo y arrancó a darle a todos los ídolos, y dejó el más grandote y le puso el mazo ahí al más grandote, y el papá llegó, Teraj, ¿y qué pasó? Eso no está en ningún lado de la Torá, pero son enseñanzas que hay interesantes de cómo Abraham fue que llegó a conocer la fe del único Dios, etcétera. Y dentro de ese proceso, entonces, el papá Teraj le dice, hijo, ¿qué pasó? No, quieren traer una ofrenda, se pusieron bravos, todos pusieron a pelear que la ofrenda para quién era, y el más grande cogió y les pegó a todos y los destruyó. Y el papá le dice, hijo, tú sabes que ellos no tienen poder, yo soy el que los hace, tú sabes que eso no sucedió, tú sabes que ellos no son nada, son hechura de manos. Y Abraham le dice a su papá una frase famosa, que tus oídos escuchen lo que tu boca dice, y ahí empiezan entonces a buscar realmente de Hashem, de Dios, se les revela y demás. Entonces todo esto son elementos que nos van a ayudar a aclarar esa historia. Mientras busco entonces el texto de lo que dice Rashi, por ejemplo, sobre los Bnei Elohim, el texto literalmente dice Bnei Elohim, hijos de Dios. Y esto ha surgido pues para cualquier cantidad de interpretaciones. Sí hay líneas que dicen que eran casi que ángeles caídos, o esto, que tuvieron relaciones y tuvieron casi que superhombres, porque eran hombres gigantes los que vienen ahí, y que de hecho llegaron a existir. En el relato bíblico se sabe, en donde hubo generaciones de anaquitas, Og, rey de Bashán, Sihón, el rey de los amorreos, eran grandototes, hasta el mismo Goliat. Es decir, vamos a tener en el contexto bíblico relatos de gente ya demasiado grande dentro del esquema normal, y ahí vemos que
que puede llegar a ver. Entonces voy a citar puntualmente el este. Hay posturas que son las dos que dicen, no, eran hijos de los jueces, porque interpretan Bené y Elohim, Elohim es juez, entonces el plural es jueces, entonces eran gente de renombre, era gente importante, y esa gente importante, esto, pero eso no como que no concuerda mucho con lo que nos gustaría a nosotros, que es que no eran ángeles o algo así. ¿Había una pregunta, algún comentario? En el punto anterior, antes de seguir avanzando, en Bereshit 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hasta ahí no había sido dada la Torá, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con lo de Shem, él fue el que le enseñó las leyes. Indudablemente sí, ahí es en donde empieza a darse cuenta uno que Noah, para allá que viene, introducirás 7 parejas de animales puros y una sola de impuros. Las leyes de los animales, eso van a ser dadas en Sinai. No, ya se sabía qué animales eran puros, qué animales no. Ya se sabía que había que ofrendar. Yo no toqué ese tema. La ofrenda a Hashem está enfocada en un tema en donde principalmente debe ser el olá, que es el sacrificio que en la medida de las posibilidades que uno tiene, era dar la mejor ofrenda, el mejor sacrificio, y el mejor sacrificio era una ofrenda de un animal del todo quemada. Y la ofrenda para quien no tiene los medios es una ofrenda de origen vegetal, era ofrenda de minjá. Caín y Abel cada uno ofrendó 2 tipos de ofrenda, uno hizo olá y el otro hizo minjá. Ahora, la tradición se pregunta, ¿será que Caín no tenía los medios para dar una ofrenda adecuada? Según lo que la tradición, él debía haber hecho una ofrenda de animal, pero ¿por qué no? Entonces, porque está el conflicto con su hermano. ¿Qué implicaba eso? Decirle a su hermano, venga, le cambio unas papas, le cambio aquí un trigo, alguna cosa que me dio la tierra por un cabrito para yo ofrecer también eso, pero era el orgullo y la vanidad de decir, no, yo ofrendo lo mío, y Hashem vio la ofrenda de cada uno, y algo vio Hashem en la de Caín que no le gustó. Entonces ahí es en donde nos damos cuenta de que hay tradición que ellos ya de hecho sabían sacrificar. ¿Qué sacrificar? En el caso de Abraham, diezmo, leyes, normas. Entonces todo eso hace parte de esta tradición que luego de que ya el pueblo la viene conociendo, pues termina siendo escrita en su gran mayoría, y es lo que tenemos como texto escrito, pero que paralelo a ello viene una cantidad de relatos que son Torá oral, por decirlo así, normas y cuestiones que uno no ha leído, no ha visto, y eso le pasa a usted en la empresa. En la empresa le dicen, mire, aquí le llegas a esto, lee esto de tal, 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 y todo eso es Torá oral. Y hasta que usted no dice, venga, cuando ya usted tiene algún problema, ahí sí le toca a usted irse allá al manual, al contrato, a la letra menuda, y decir, venga a ver bien cómo es, qué es el asunto, porque lo que yo estaba haciendo lo hacía porque me habían dicho, pero yo no he visto escrito qué es lo que está escrito, y esos son los términos, digamos, los puntuales, pero no necesita usted que le den el escrito para que su jefe le dé una indicación de qué es lo que debe hacer, no hacer, pero que se llegue a escribir como más por un elemento de reafirmar eso que ya viene siendo una realidad. Bien, voy a contestar esto para poder pasar al siguiente punto y miremos, capítulo qué, versículo qué. 6.1. Miren, no se pierdan como el cuento, eso suena chistoso uno haciéndose publicidad ahí a uno mismo, pero sobre todo es por el esfuerzo que está haciendo el doctor Edwin Silva. El doctor Edwin Silva es una persona que yo admiro, respeto y me causa a mí una impresión increíble de ese conocimiento y de ese abordaje que él hace en cuanto a todo el tema histórico, al punto en que él quiso proponerme un programa de radio que fuera histórico, de líneas de tiempo, de aprender a saber qué es el neolítico, el paleolítico, la edad de bronce, de hierro, de todo ese tipo de cosas que a veces uno está ajeno a eso y uno no tiene ni idea ni de cuándo fue eso, ni por qué es importante. Esos detalles van a salir a resaltar cuando, por ejemplo, estudiamos la historia de Goliat y de David, cuando le dicen a David, venga, que use la armadura del rey. ¿Sabe por qué le dicen a David que use la armadura del rey? ¿Por qué no le dan otra? Ay, no le quedó, pues tráigale otra. ¿Por qué? Porque no había otra. La que tenía el rey era el único, porque los que tenían el control de hacer armaduras eran los que estaban en la zona costera, los filisteos, y ahí se nos marca un inicio de una era en donde ellos no tenían armaduras, el único que tenía armadura era el rey. Y era o le queda esa o no le queda, hermano, y ya mirar cómo se defiende. Son detalles que uno no conoce dentro del proceso histórico que están viviendo y de cómo llegó a ellos la edad de bronce, la edad de hierro, la edad del armamento, de las espadas. Todo ese tipo de circunstancias son importantes. Entonces, dentro de eso es importante, el próximo martes se hace el lanzamiento en Rosh Hodesh del programa La Biblia en la Historia, y vamos a hacerlo de una manera muy, muy bonita y muy interesante, que es el programa de radio en vivo aquí y en directo, y nosotros
aquí como asistentes viendo el programa. ¿Listo? Ahí abordaremos mucho más y en profundidad temas que de repente ahorita no alcancemos. Contesto entonces sobre los Bene Elohim. 6, ¿qué? 6.1. Los hijos de los poderosos. Miren la traducción, dice, los hijos de los poderosos. En este contexto, esta expresión se refiere a los hijos de los nobles y de los jueces, apoyado en Bereshit Rabá. Siguiendo esta primera explicación de Rashi, el texto de la Torá que hemos traducido, Benei Elohim, hijos de los poderosos. El Targum traduce en un sentido similar, dice hijos de los potentados. Según otra explicación, o sea, la primera es que eran hijos era gente importante, ¿sí? Era gente, hijos de los poderosos, jueces, gente notable. Según otra explicación, también lo menciona aquí Rashi, Benei Elohim se refiere a los ángeles que son enviados en misión por el Omnipresente y ellos se mezclaron con ellas. Pirkei de Rabbi Eliezer será quien apoye para decirlo. Esta segunda interpretación se corresponde con el comentario que Rashi hace a Números 13:33. No sé qué dice Números 13:33, si alguien lo puede leer rápidamente. Bemidbar 13:33. Habla de los gigantes, creo. Hasta vimos anaquitas. En realidad, probablemente el número que utilicen en números, cuando hablan los espías, no dicen anaquitas, o sea, dicen anaquitas, pero adicional a anaquitas dicen nefilim. Y es que la palabra nefilim habla de estos gigantes, que son los que menciona aquí el texto en hebreo. Y ahí es en donde es importante buscar ese tipo de información, salvaguardado de lo que se vaya a encontrar en internet y en todo eso. Por eso lo importante es que cuando iniciamos esta parashá en la mañana, hicimos una bendición y hay una puntual que dice, Baruch atah Hashem melamed Torah et amo Israel, dice que tú eres el que enseña. O sea, ¿de quién estoy buscando yo enseñanza? Y el ideal es Hashem, guíame, muéstrame cuál es la verdad. Él nos ha dejado también su Ruach HaKodesh para que, como dijo el mismo Mashiach, nos guíe a toda verdad. Y ahí es en donde uno debe apostar a estudiar en un lugar en donde tenga la protección de no estar luego confundido, con la cabeza dándole vueltas y entonces empezando con temas que lo van a alejar de realidades, porque a veces, muchas veces, que ese es otro de los puntos en donde yo también trato de aterrizar mucho este esquema, y es lo que está en la Torá es importante para nosotros y debemos ver cómo aplicarlo y cómo es funcional hacia nosotros. Pero ¿qué hago yo hablando de los anaquitas y de los nefilín y de que si hubo dinosaurios o no, si todavía no tengo unas bases en mi fe, si todavía no sé ni por qué soy salvo, si soy salvo o no, ni quién me salvó, o por qué, o de qué? Y cuando ya empiezo ya a ahondar en todo esto, sí puedo gozar y entender ese proceso. Es como, miren, como cuando uno le enseñaban historia en el colegio. ¿Eso para qué? Uno decía, no, eso ni para, uno se aprendía esos nombres ni sabía. Pero cuando ya uno quiere entenderla y todo, la disfruta. Y ya es lo mismo, es exactamente lo mismo, y la entiende de una mejor manera, y comprende y puede vislumbrar procesos históricos que está viviendo. Pero cuando uno lo obligan allá, que es como quien porque le toca, lo mismo pasa dentro de ese contexto, que ponerse allá, distraerse en eso y dejar lo más importante. Entonces, si todavía tengo un problema familiar, si todavía estoy aquí con una crisis tremenda, no, hombre, busque que empiece eso a ser restaurado, saneado, y ahí sí dediquémonos a los dinosaurios y a los ovnis y a los gigantes, porque muchas veces esos tienden a ser elementos que llaman y gustan mucho porque no son vinculantes. Es decir, eso no me exige a mí nada. Pero cuando ya empiezan a ser vinculantes y me exigen a mí ser santo, cambiar mi modo de proceder, no hablar lo inapropiado, estudiar la Torah para cumplirla, eso ya no me gusta mucho. Y eso es un gran equilibrio que debemos tener, de mirar los temas que sean vinculantes a los que no sean y sean interesantes de abordar. Entonces, ahí va a decir, apoyado en eso, Bemidbar 13:33, algo increíble, por ejemplo, de interpretar, y es que los espías falsos esos que hablaron mal de la tierra, utilizaron el término que se utiliza aquí para hablar de esos nefilín. Entonces estaban contextualizando y diciendo, uy, los que están allá son, mejor dicho, ángeles caídos. Es decir, querían meterle miedo a los que estaban allá para decir esa tierra se traga a sus habitantes, etcétera. Y por eso también hubo juicio sobre ellos, porque llegó a mencionar la misma palabra hebrea que se utiliza aquí para asustar a los que iban a entrar a la tierra prometida. Y continúa diciendo aquí el texto. Allí se señala que los gigantes eran
hijos de la unión entre ángeles, Shamhazai y Azael, quienes habían caído del cielo en la época de la generación de Enosh, y las hijas de los hombres. Según esta interpretación, la expresión Benei Elohim habría que entenderla hijos de Dios, en referencia a estos ángeles, Shamhazai y Azael. Ahí hasta los nombres nos da la tradición. En algunas ediciones de este comentario, este comentario de Rashi no aparece. Entonces, y culmina diciendo, el nombre Elohim en la escritura siempre denota autoridad, señorío. Los siguientes versículos lo demuestran, y allí cita varios versículos que hablan de Elohim, no como Dios en el sentido de entenderlo, sino como autoridad. Por ejemplo, de Faraón se va a decir que Faraón es Elohim. Y oiga, ¿cómo así que Faraón es Elohim? No, es en alusión al concepto de Elohim en términos de autoridad, de justicia y de poderío. Y en eso también quieren caer en el tema de que Yeshua, entonces por eso Yeshua es un juez, pero si así es Elohim es por esa línea, pero no porque él haga parte de la divinidad de Hashem. O sea, y ahí es donde nosotros ya decimos, no, cuidado, que ahí es en donde hay que aclarar los aspectos semánticos y ser muy claros en ese tema. Resumen, y no sé si ya nos quedan 2 minutos, 3 minutos, seguro que había muchas más preguntas y demás. ¿A qué voy con esto, amados? 2 cosas. La primera, tenemos que estudiar. Nos toca empezar a estudiar, y hay mucho por estudiar, y hay material que ya es accesible, que ya lo tenemos. Ahora saquemos el tiempo y empecemos a hacerlo. Entonces, yo sería feliz, por ejemplo, teniendo todo un tiempo en donde cojamos Rashi, solo Rashi, a ver qué es lo que dice y leer. Eso fue lo que yo hice en mi proceso de estudio en Centroamérica, que fue los 5 libros de Rashi. Supuestamente Rashi, que es un rabino famoso francés, explica solo el nivel literal, pero entre lo literal él se mete a muchas más cosas. Vamos a aprender muchas cosas interesantes, ¿sí? ¿Cuál fue la otra que yo así dije por encima que de repente es habitual? ¿Con quién se casó Caín, por ejemplo? Si ustedes se fijan en la misma Torá, en el mismo texto, yo les hago una pregunta: ¿Adán tuvo hijas o no tuvo hijas? ¿Sí o no? Entonces, exacto, la clave es que ni siquiera pensamos en eso. Capítulo 5 de la misma parashá, versículo 4. Fueron los hijos de Adán después de que engendró a Set, fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, ¿sí? Y hay interpretaciones en donde dice que por cada uno que nacía, eso sí es tradición, y que la Aleph y que la Taf, y que dice allí que cuando nació Caín y que cuando nació Abel, que cada uno nació con hermanas. Y de ahí va a surgir una mujer medio mística dentro de la tradición que se llamará Lilith, que es hermana de Caín. Es decir, que empieza a darte una cantidad de cosas que usted dice, ay, ¿qué es todo eso? Tranquilo. Se dice leat, paso a paso. En Israel uno tiene que aprendérselo en árabe también, porque los que más manejan allá el transporte público son árabes. Entonces uno le dice shwaya, que es despacio, que van acelerados. Entonces, cógela suave. Empecemos, acerquémonos, empecemos a estudiar, que estos espacios de Divar Tabam, que los espacios del discipulado de los hombres, ay, pero es que es solo para los hombres, se transmite por radio. Escúchenlo, es decir, eso no es un tema de que sea aquí solo para... No. Va a traernos una gran riqueza. Entonces, básicamente muchas de las preguntas que tenemos, muchas están abordadas. ¿Qué nos toca? Sí, leer, estudiar, traer preguntas, forzar a que avancemos ya a otro nivel, a otros espacios, a que hagamos estudios de todo esto y que no solo queden mencionados, sino que saquemos material, que es nuestro deseo en lo que estamos procurando y haciendo. Ese es así como a grandes rasgos el esquema, la explicación. Sé que puede haber muchas más preguntas. En algún momento llega a haber una ansiedad en mi corazón de querer como solucionar, como explicar. Por eso hoy hubo hoy hubo un paseo como nunca antes por casi 8 temas diferentes de Parashá Bereshit. Mire cuál le llama la atención, profundícelo, a dónde, lea la Torah. Es que ni leemos, o sea, por eso los memes nos caen perfectos. O sea, tenemos el Nobel de Literatura y acá no se lee, y ahora tenemos el Nobel de Paz, ¿sí? Entonces, ese es Colombia. Entonces, amados, leamos. Este proceso empezó en mí hace muchos años, y al principio yo no tenía acceso a nada de esto, ningún material,
y si se conseguía era difícil, pero se conseguía, o fotocopias, y ya poco a poco el Señor nos permite, y para mí es una alegría saber que empieza a ver. ¿Por qué no? O sea, hoy lanzo uno de los retos ideales. Llegar a que después de que vayamos cubriendo nuestros compromisos comunitarios, porque es que eso pasa, ¿no? Entonces no caemos en la fascinación de la academia, del estudio, pero bueno, ¿y en dónde nos reunimos entonces para estudiar? Entonces ahí es en donde viene el pragmatismo, ¿no? Entonces no, bueno, acomodemos nuestra sede, paguémosla, liberemos esto, estemos más cómodos, y un proyecto no a largo plazo es una biblioteca en donde tengamos, hombre, yo no puedo comprarme los libros, pero si nos reunimos entre toda la comunidad y entre toda la comunidad hacemos una biblioteca, vea, bien bonita, en donde esté todo el Meam es Rashi, todas las interpretaciones, exégesis, midrashim, todo eso ahí a disposición. De hecho lo hubo, pero ¿sabe qué nos tocó hacer? Parar el proyecto, que se llevaban los libros y no los volvían a traer. Entonces, sí, toca como con carnet, algo vamos a ver qué hacemos, pero ese es uno de los sueños que hay en el corazón de su servidor. Y mientras se pueda, pues ya muchos de los hombres lo saben, yo mis libros no los presto, pero mientras, sí, eso es una realidad, me han costado y me han costado mucho, y no los suelto, y si uno no lo valora, entonces, eso por ahí no, pero tampoco soy cerrado a facilitarlos, es decir, mientras yo esté aquí, mientras busquemos los espacios, si se forman en estos espacios de Bedibar Tabam, si hacemos fichas, si hacemos algún esquema, hombre, podemos estudiar, podemos aprovechar, tipo biblioteca en una universidad, empecemos a tener material para capacitarnos, para aprender. Es mi deseo, con eso quería concluir este espacio, porque el material es lo que hay, lo que nos falta es organizarnos y empezar a estudiar y a aprovechar estos tiempos que tenemos de Shabbat. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna duda más. Ya no hay tiempo, pero dímele. Dime. No, porque si hay algo clave en la creación, es que Hashem lo que empezó, dijo, 6 días harás toda tu labor y terminarás. Los rabinos tuvieron un conflicto con esa palabra porque dijeron, o sea que nos toca todo lo que construyamos, construirlo en 6 días, porque el séptimo día toca acabarlo. Literalmente dice eso. Entonces, ¿qué hace uno? No, entender que hay tiempos y que en esos tiempos nos tenemos que acomodar, amoldar, buscar los espacios. Yo no tengo problema que en estos espacios que siguen de Bedibar Tabam, ahorita de noviembre a diciembre, mientras organizamos toda la temática de las charlas planteadas, sigamos estudiando y leamos comentarios y que surjan las preguntas y ahí empiezan a ser solucionadas. Es mi postura de aquí a Hanukkah, o sea, hasta que termine este año secular, que creo que tenemos ahí unos buenos Shabbat para meterle muela para Shabbat Bereshit y ver cómo se estudia dentro de la tradición judía, por ejemplo, a Rashi, que es a quien estudian en la Yeshivot. Amén. ¿Cuál es el comentario o la pregunta para saber? Más es comentario. Dios es un Dios de orden. Primero. Segundo, habla de lo siguiente. Dios en el principio crea los cielos y la tierra un caos total. Si es un Dios de orden, ¿por qué había caos? Y el cuestionamiento, obviamente, o la posición mía, es también que las tinieblas cubrían el abismo. Y sabemos que no es el príncipe de las tinieblas. Bien. Entonces, rápidamente la respuesta es sencilla. En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Entonces, ahí de entrada estamos leyendo mal porque estamos leyendo de traducciones y la misma explicación que dimos al inicio es que no está narrando un orden cronológico. Ahí pudo haber muchísimo tiempo, pudo haber todo un esquema de Hasatán, de que él fue expulsado, de qué hizo él en la tierra, porque él es el príncipe de este mundo y sobre el cual viene a haber orden. Todo eso entonces lo podemos ir estudiando, es el compromiso próximo Shabbat. Seguimos con Parashá Bereshit en tiempo de Bedibar Tabam, pero entonces ya arranco yo con el comentario de Rashi, o sea, a leer comentario de Rashi y a la medida que tengamos dudas las vamos hablando y solucionando y hasta donde lleguemos. Amén.